tener experiencias con Dios? Wow, yo creo que es importante porque nos ayudan, de verdad que nos ayudan a tener convicción en lo que creemos, ¿no? En que nuestra fe, yo lo asemejo mucho a Saulo de Tarso, ¿verdad? Él tenía mucho conocimiento antes de tener su experiencia con Jesús. Eh, Era uno de los eruditos más destacados, ¿verdad? Y pues ese nudo, ese desenlace, perdón, que se da en su conversión, al ver a Jesús presentarse a él, lo transformó de tal manera en el que su cosmovisión cambió. Entonces digo, es muy importante porque a lo mejor podemos, en mi caso, ¿no? Y crecer en la iglesia, tener una vida como que religiosa, pero no se tiene muy en cuenta quién es Dios realmente. Y sí, a veces lo conocemos por su palabra, que es la base fundamental de todo creyente, pero esa experiencia, que esta palabra tenga vida en ti, es muy diferente a que solo lo escuche, ¿verdad? Es ahí que las experiencias nos, nos ayudan muchísimo para hablar no solo de Dios como teoría, sino como un Dios de práctica, un Dios que es real porque tú lo has experimentado y así venga lo que venga, nadie te mueve porque tú sabes que es real, lo has experimentado. Esa es la clave. A pesar de lo que pase, yo lo experimenté Ujú, y eso es lo que lo hace tener por raíz, exacto. solidez. Te pregunto, ¿qué pensaste cuando te di el tema? ¿Qué se te vino a la cabeza? Pues de por sí muy bonito. Estuve leyendo un poco la estructura acerca de cómo Jesús tuvo que intervenir, ¿verdad? Porque uno cuando es ser humano pues se hace un mundo, un nudo y de algo chiquito lo hace grande y pues Jesús como que, ay, ¿qué estás haciendo? Tranquila, así no es, no era por ahí. Pero hablar sobre el clamor que Dios y la respuesta a lo que Él nos brinda por todo ello, pues muy interesante. A ver, y vamos a saber un poco más de ello ahora. Vamos a enriquecernos, tanto tú como yo también. Sí, para los hermanos que están por ahí, que se van a conectar. La base bíblica que tenemos esta noche mm, está en Marcos capítulo 9 del 14 al 29. Aquí hablamos de una historia, siempre hemos hablado y hemos venido hablando de resurrección, hemos venido hablando de sanidad, hemos venido hablando de los programas de cuando Jesús da un hijo, o sea, cuando el Señor responde con un hijo, con una petición específica, pero este tema de esta noche en particular tiene un trasfondo más allá. El tema es al que cree que todo le es posible, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde otra estructura. No sé si tienen la Biblia por ahí, si desean ir. Estamos en San Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. Aquí habla, el título es Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y quiero que leamos desde el versículo 14. Vamos leyendo y vamos conversando acerca del tema. El versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaban. Y él les preguntó qué disputáis con ellos. Ahí le preguntó a quiénes, a los A los decir. discípulos, como diciéndoles qué está pasando aquí, Ujú. qué situación se está presentando. Y, y aquí ahora sí entramos en contexto, y es que se estaba presentando una situación, y era que habían salido, los discípulos del Señor les había destacado, habían salido, y en ese camino se encontraron con un Ujú. endemoniado, y el papá de este muchacho endemoniado se acerca y dice, eh, Maestro. quiere que le den, que le ayuden, que por favor le solucionen su problema. Pero este hombre va al lugar equivocado y es el enfoque que tenemos esta Ujú, noche. Al que cree todo le es posible, sí, pero le es posible yendo al lugar correcto. ¿Por ujú. qué se arma esta disputa? ¿Por qué se arma este desorden? Porque
resulta que los hombres no tenían el poder suficiente para satisfacer la necesidad de ese padre de familia. Entonces los escribas, ellos le ordenaron al demonio, el demonio no salió, de una los escribas aprovecharon esta oportunidad y se agarraron de ahí. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo se acopló, se acomodó a hacer qué está pasando aquí. Y esa era la disputa que se estaba presentando. Entonces, aquí vemos que hay momentos en los que nosotros, como seres humanos, pasamos por circunstancias, tenemos necesidades tipo económica, tipo física, tipo de circunstancias o conflictos emocionales, y en vez de ir al lugar correcto, hacemos lo de estos hombres, ir a buscar a otras personas, en este caso, ir a buscar al vecino, al hermano, al amigo, al líder, y hay cosas específicas que el Señor quiere hacer él, no que vayamos a buscar. Hay momentos en los que es bueno buscar, la palabra dice que mirar los hermanos, visitar los hermanos juntos en armonía, en Claro. comunidad, en comunión. Pero hay situaciones en las que el Señor específicamente es Él y nosotros. Entonces, ¿qué piensas tú de de esta discusión que se está presentando? Que mira que es común. Mm. Es común. Bueno, yo creo que esto no solo sirvió para la época, sino para pensando en un futuro, ¿verdad? Y obviamente que todo es permitido por Dios, porque de alguna otra manera nos enseña que siempre va a haber este tipo de situaciones en el que vamos a ir a lugares equivocados, porque el momento en el que te llega alguna circunstancia, alguna falencia, pues lo primero que se piensa es, ok, ¿a quién voy? ¿No? Y vas a lo primero que se te encuentre. Usualmente las personas no optan tanto por buscar a Jesús primeramente, porque es lo que se debería hacer, ¿no? Ya que Sí, Dios es nuestro creador, Él sabe todo, y hasta inclusive preguntarle el por qué me está pasando esto. Pero como somos seres humanos y necesitamos a alguien que nos responda ya, y usualmente la respuesta de Dios es espera o, o te da como que acertijos o algo así, ¿verdad? Para poder entender un poco, pero pues vamos a donde la mente se nos pide y ya. Entonces, si algo podemos aprender de ellos como discípulos es que eran hombres comunes y corrientes, al igual que nosotros. Tuvieron miedo también, yo creo que confusión porque no entendían el por qué estaba pasando esto con el hijo de este hombre, pero tuvieron muy en cuenta llamar al maestro, porque es como que él era bueno, vamos a buscarlo, vamos a ver qué pasa, aunque Jesús fue quien se apareció, ¿verdad? Para calmar todo ese disturbio y todo, pero fue ese punto de anclaje para comprender que él era el quien tenía la respuesta a todo. me Sí. gusta la pregunta que hace Uh-huh, en el versículo 16. ¿Qué disfrutáis uh-huh, con ellos? Yo creo que en este momento, con este enfoque, cuando estamos en el lugar incorrecto, el Señor nos preguntará a nosotros como, uh-huh, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿En qué está pensando? Como decías tú, ¿por dónde estás mirando? Como que ubícate y conéctate uh-huh, en que es conmigo. Entonces me gusta mucho la manera en que llega Jesús y él llega no a la multitud, sino a solucionar el problema. uh-huh, Y llega y les hace esta pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué disputáis con ellos? Y, y en el versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa su marajo, se cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí sale el hombre que llegó con la necesidad y dice, lo que pasa es que yo vine a traer mi necesidad ante ellos y ellos no pudieron. uh-huh, Pero me llama mucho la atención de aquí, no solamente que este hombre con sinceridad expresa lo que pasó, sino que le cuenta la situación y
o sea, responde exactamente la pregunta que el Señor te hizo. Entonces, si nosotros, el Señor nos preguntara a nosotros, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás buscando respuestas ya cuando yo soy quien tengo la respuesta? Qué bueno sería que nosotros respondiéramos como este hombre. Lo que pasa es que estaba confundido, estaba desenfocado y fui en mi misma angustia, corrí a mi amigo, corrí a mi hermano, corrí a mi vecino y no corrí a ti. O sea, la actitud de él es una actitud de humillación. ¿Qué piensas tú de eso? Pues mm, hay un punto importante como mencionabas acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué disputáis con ellos? O sea, es como decir, ¿por qué te fuiste a donde no tenías que ir? ¿No? Y ahora mira lo que te ha ocasionado, porque prácticamente supongo que al no ser liberado su hijo, pues ocasionó que se echaran, yo creo, mutuamente la culpa. No, fue por tu culpa porque no lo hiciste bien. No, pero yo te dije que lo hagas de diferente manera, pero el maestro lo hacía así, entonces todo eso él como padre, yo supongo que se habrá dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Qué fue aquí? ¿No? Llegó el maestro y le dije, ¿por qué disputáis con ellos? ¿Por qué te metes con ellos? ¿No? Y más adelante, Jesús se molesta, como que se molestó porque está en signo de exclamación, ¿no? Era como que Sí. les dio una palabra de exhortación y, oh, generación incrédula. Era como que, ¿hasta cuándo voy a poder con ustedes? No, si ya les he enseñado, es como cuando un papá venía con sus hijitos y está, pero ya te dije que no camines ahí, pero te dije que no camines y se cae. Yo te dije, y es lo mismo que lo trasladamos aquí, por eso que me causa un poco de ternura, también de molestia, por así decirlo, porque me pongo en el lugar de, de ambos, ¿no? En el aspecto de que ternura porque el maestro los trataba como pequeñitos, como alumnos, como hijos. Molestia porque yo supongo que no era la primera vez, porque para que alguien te llame la atención es porque ya ha sido reiteradas veces. O sea, a lo mejor la Biblia no lo explica aquí, pero supongo que habrán habido ya más de estos casos antes, ¿verdad? Entonces, eh, la importancia de todo ello, de saber que aún con todo, el maestro pues estaba ahí pendiente y soportando todo aspecto, ¿es cierto? Mira, ya que me llama la atención algo que dijiste, y es que ellos fueron, y al ir a buscar respuesta al lugar incorrecto, se va a armar un problema mayor. Eso Me es gustó verdad. mucho eso. Al no ir al lugar correcto, la situación va a empeorar en vez de mejorar, que es lo que queremos. Ujú. Entonces, creo que es importante tener enfoque en ir al lugar específico. Y creo que eso es lo que queremos compartir esta noche. Sí, al que cree todo le es posible, pero yendo El al lugar lugar correcto. específico, al lugar correcto. En el versículo 19 está la respuesta de Jesús. Oh generación incrédula, exhortación duro. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Yo creo que Jesús reprende no solamente la incredulidad, la dureza, reprende eh, la, yo creo que también como que falta de visión, es decir, pero si yo tengo la respuesta, en vez de acercarte, te estás alejando, falta de claridad. Y sí, en momentos de situaciones de crisis, de necesidad, se nubla nuestra vista, se nubla nuestro parecer por la misma carga emocional que estamos pasando. Pero es por eso es bueno tener al Señor no solamente como nuestro amigo, sino como nuestro Dios. Yo opino que el propósito de los procesos en Dios es que lo conozcamos de una manera más cercana, pero hay procesos en los que lo conocemos y lo vemos como padre, hay procesos en que lo conocemos como amigo, hay procesos en que lo conocemos como Dios, que es poderoso, que es soberano, y yo creo que en este momento pues los está reprendiendo porque los está reprendiendo como Dios. Si yo tengo la respuesta y saben que ya se sale de sus manos,
el lugar correcto es venir a mí. Y por eso la reprensión se hace tan fuerte. Y mire que al momento de hacer la reprensión, dice, y se lo trajeron, o sea, le trajeron el hijo de aquel hombre, el muchacho que estaba endemoniado. Y cuando el espíritu vio, y cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, el espíritu que tenía el muchacho, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir, porque hemos venido hablando de sanidades, hemos venido hablando de hijos, hemos venido hablando de milagros. ¿Por qué quise tomar precisamente este pasaje para este tema que al Congreso le es posible? Porque tú puedes decir, la sanidad en la medicina puede ayudar. Un trabajo, quizá un compañero, un amigo, quizás yo puedo ponerme a hacer cualquier cosa. O sea, hay potestad, por decirlo de cierta manera, en yo poder solucionar mi necesidad. Pero esa necesidad específica que tenía este muchacho se salía de las manos de cualquiera. El papá expresa y dice, en cualquier momento él sufre esto y no hay, lo ha tirado al fuego, al agua, o sea, lo toma de tal manera que se pierde el control. Y es que hay situaciones que nosotros vivimos en las cuales nosotros perdemos el control de ellas. Y por eso a veces el Señor permite eso, para que nos demos cuenta que no está en nuestras manos, para que nos demos cuenta que no somos nosotros los encargados. Y por eso la reprensión se hace fuerte aquí, generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Por qué les dice incrédula? Si ellos habían ido, si este padre había llevado a su hijo a los que estaban con Jesús, entonces se podría decir, como ellos caminaban con Jesús, ellos pueden hacer lo mismo. ¿Por qué generación incrédula? ¿Por qué? Porque es que se trataba no solamente de ir al lugar correcto, sino de tener fe. De tener ¿Qué ibas a fe. decir? Y ahí entra mucho, ¿verdad? Porque sin fe dice la palabra de Dios que es imposible ya de por sí agradar a Dios. Entonces, como decía incrédula, yo creo que el Señor más se enojó por la incredulidad que por el desorden que había, ¿no? O sea, porque al momento de él llegar, lo primero que dice no fue generación incrédula, dijo, ¿qué disputáis con ellos? Fue como que una pregunta. Esa pregunta dio paz, porque llegó y dijo, ¿por qué disputas con ellos? Ya, la paz llegó, pero después entra la exhortación a la incredulidad. Pudo llegar y decir, ¿pero por qué pelean? No, no peleen, las cosas no se solucionan peleando, como humanamente nosotros vamos a decir, pero no peleen, las cosas no se solucionan así, espérense, a ver, vamos a ver aquí, vamos a buscar soluciones, pero él va y dice, generación incrédula, exhortó a la fe, y creo que fue el punto de anclaje para que no solamente creyera el papá, el hijo sea sano, sino también ser de testimonio para todos aquellos a su alrededor que estaban pendientes y observando todo. Y yo creo que no solamente estaban ahí sus discípulos, porque dice gran multitud, ¿verdad? Supongo que también hubieron fariseos, escribanos, qué sé yo, a lo mejor ya habían magos, porque en ese tiempo también habían personas que hacían milagros, pero no porque Jesús estaba con ellos, sino porque lo hacían por negocio. Entonces, hubo toda una gran multitud, y entonces yo creo que no solo de testimonio para sus propios seguidores, sino también para aquellos que estaban ahí como testigos, ¿verdad? Sí. Entonces, Ese gran multitud tiene trasfondo. No había, mira que no dice una multitud, dice una gran gran multitud. multitud. Uh-huh. Entonces, supongo que era Sí. bastante gente, porque si al decir grandes, porque hubieron muchísimos. Y es más, también porque esto causaba conmoción, es como si ahora nosotros presenciemos un milagro de alguien que estaba desahuciado, por así decirlo, ¿no? Y es un ejemplo en tu barrio. Hay alguien que todo el mundo sabe que está enfermo, que no puede caminar, no se vale por sí mismo, ya está a punto de morir, y de pronto que digan, va a venir alguien a sanarlo, eso causa revuelo, a ver, y como que el chisme le gana a uno, ¿verdad? Nuestra humanidad. Entonces vamos y a ver, y todos van ahí. Yo creo que por eso también hubo ahí este punto de que, de que la gente se reuniera por el saber de que alguien había traído, no a cualquiera, era una persona que dice aquí,
era endemoniado, no, era, sí, pues, ¿verdad? Lo sacude, tenía un espíritu inmundo, y crujía sus dientes y lo mantenía ahí en el piso. Entonces eso, hasta el momento yo humanamente no lo he visto, lo he escuchado testimonios, no he tenido la oportunidad de ver algo así, pero de por sí debe ser fuerte. Entonces eso llama la atención. Pero como dices, Mira, nada sucede de casualidad, ninguna hoja del árbol se cae si no es por la exacto. voluntad de Dios. Entonces yo creo que esto ya Dios lo tenía planeadito para que, para que pues sea testimonio y él deje el ancla de la salvación también dentro de, y el amor al prójimo que también nos enseña en este punto. Sí, sí. Mira que hay dos cosas que quiero añadir. La primera, el otro extremo es el papá con su necesidad, enfrente de una multitud hablando y peleando. Uh-huh. ¿Cómo se sintió ese hombre al saber que trajo su hijo buscando solución y ver que el problema se Mm, agrandó? Me imagino que ya lo habían llevado a un lado, al otro, y no habían hecho nada. uh-huh. Y él dice, voy a llevarlo donde dicen, porque estos hombres andan con Jesús y dicen que hacen milagro, voy a llevarlo, mi última esperanza, mi última opción. Y lo lleva y resulta que estos hombres, estos compañeros de Jesús, estos discípulos, no pasa nada. ¿Cómo? Yo, más que la multitud y la pelea entre los discípulos y los escribas, yo creo que fue, a mí me llama mucho la atención el corazón de ese muchacho, de ese padre. ¿Por qué? Porque traje mi hijo como última opción y en vez de encontrar solución, veo que estoy siendo humillado antes públicamente. Entonces el corazón, y vemos que más adelante, ¿por qué hablo del corazón de este padre de familia? Porque más adelante él lo expresa. Dice, cuando este espíritu se manifiesta enfrente de Jesús, el padre, Jesús le pregunta al padre de familia, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. O sea, que él venía con su problema desde hace rato, con su situación. Digamos que dice el muchacho, digamos que tú hubieras tenido 17 años, digamos, eran más de 10 años con un proceso de estar pendiente, de buscar solución, de ir aquí, de ir allá y no haber encontrado, porque en ese tiempo, si ahora, en este tiempo, hoy en día que se habla mucho del mundo espiritual y hay personas que no creen en los endemoniados, hay personas que no creen que eso pase, yo lo he experimentado, ¿cuánto más en ese tiempo? Quizás le daban a tomar, quizás lo llevaban aquí y allá, pensando que era una enfermedad, pensando que era cualquier cosa, y viendo que el trasfondo era estar endemoniado, el trasfondo era mayor. Entonces, el padre le dice desde niño, y muchas veces le echa, aquí era donde les decía, muchas veces le ha echado en el fuego y en el agua para Uh-huh. matarle. O sea, la angustia de este padre era grande, por eso se decide a llevar a su hijo ante estos discípulos. Y dice, para matarle, pero si puedes hacer algo, aquí vuelve, y eso quería hacer énfasis en el corazón de este padre, pero si puedes hacer algo con humillación, con desde su corazón, con sinceridad, ten misericordia de nosotros y ayuda. Este era el lugar correcto. Este Ese era el lugar correcto. era lo que él debió haber hecho desde el principio, pero él no sabía. ¿Por qué se habla del Evangelio? Porque nosotros como creyentes ya sabemos el lugar de la fuente, pero hay personas que no saben. Entonces van al brujo, entonces van aquí al que reza, al que lee, tratando de buscar en su necesidad y en su desesperación una solución. Pero por eso nosotros hablamos de Jesús, porque queremos enseñar y queremos hablar de ese lugar correcto. Y él había escuchado, pero no tenía conocimiento exacto. Él sabía que Jesús podía hacerlo, pero quizá no sabía Jesús dónde estaba en ese momentico. Y hoy el Señor por eso lo trae al momento de hoy. Y alguna persona está pasando por una circunstancia que ya se salió de sus manos, que su corazón se ha afectado tanto al punto de este hombre de encontrarse en medio de la multitud que pensó que en vez de apagar el fuego, de apagar la situación, de solucionar el problema, se agrandó. Uh-huh. Y ahora él era el centro de discordia entre los unos y los otros. Pero más que la multitud encima era el corazón de este padre. Y humillado le dice al Señor,
pero si puedes ayudarnos, este pedacito me gusta mucho, si tienes misericordia. Y ahí es cuando viene la respuesta de Jesús, y es el tema de esta noche. Y Jesús le dijo, si puedes creer, Para el al que que cree cree todo le es todo es posible. posible. Muy ¿Quieres interesante añadir algo? tu comentario, pues sí, o sea, también pensando en el papá y en lo que él debería sentir por su hijo y por toda la sabiduría, porque lo que más afecta a un ser humano es el que dicen de uno, ¿verdad? O el quedar bien con todos, pero ya, era su necesidad, fue al lugar equivocado. Obviamente que si hubiera ido de frente a donde nuestro Señor, pues se hubiera evitado todas estas cosas, pero no sabía, Exacto. como tú mencionabas, él no sabía, lo hizo por inocencia, por así decirlo, por ignorancia, porque no conocía. Y estoy segura que esto, mira, vamos a que el no saber, el ocasionar todo este embrollo, por así decirlo, llevó no solo a él a adquirir su milagro, sino también a aquellos que también desconocían, porque esa gran multitud desconocía lo que Jesús podía hacer. O sea, él prácticamente fue el, la guía, ¿no? Este padre de familia fue la guía para que otros conocieran también a Jesús. No directamente, obviamente, fue muy direccionado ya por el Señor, creo yo, y su inocencia ligada a ella también, que ayudó mucho a su prójimo. Y yo creo que ya al ver esto, pues la multitud iba creciendo más y más y más, y Jesús, pues por eso la popularidad de él se volvió más famosa aún. Pero como dice, y al que cree todo le es posible. Es por eso que aquí Jesús vuelve a enfatizar la fe, ¿no? La fe, el creer que si vamos al lugar correcto, si vamos a la fuente de vida que es Jesús, vamos a tener la plena certeza de que si confiamos y creemos, pues está hecho, ¿no? A esperar el tiempo que tenemos que esperar, a pasar los procesos a lo mejor, pero de que llega, llega, ¿cierto? Mira, que a mí me llama la atención aquí de que este fue, por decirlo de cierta manera, fue una experiencia pública. Ujú. Sí, lo que él en un momento estaba sintiendo de dolor y de humillación, porque todo el mundo estaba hablando de él, porque se formó más grande, porque mucha gente pudo haber sentido compasión por él, por su situación, pero nadie podía hacer nada. Y aquí es donde entra el corazón de él, pero no solamente el corazón de él, sino la respuesta de Jesús. Una respuesta específica. No fue como que, bueno, yo sé que yo lo puedo hacer. O bueno, tú sabes que yo lo puedo hacer y yo lo voy a hacer. No, él le dice, si puedes creer, si puedes creer al que cree, o sea, Oh, te entras tú en esta. Si puedes creer al que cree, todo le es posible y se va a solucionar tu problema. Y vemos que más adelante no solamente se soluciona el problema físico, sino un problema también emocional, un problema que era lo que les decía, el corazón, una carga emocional que traía este padre de años, una lucha de estar pendiente de este hijo constantemente porque caía en el agua, si caía en el fuego, si caía, si estaba cerca, digamos, a un lugar peligroso y lo atacaba este demonio. Entonces, vemos que cuando se salió todo de sus manos, Jesús llega y hace una pregunta. Y este hombre expresa su necesidad, pero también vemos que al él expresar su necesidad, Jesús le da la respuesta específica, una respuesta correcta. Si tú puedes creer. Y la respuesta de aquel hombre es, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. creo. Ese clamor yo creo que le salió del alma, desde cuando estamos en que no podemos más y Señor, es que necesito que hagas algo. Dice, y el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ahí se ve reflejada la fe. No solamente en decirlo, sino en accionar e inmediatamente. Él dijo, esta es mi oportunidad para que esta situación termine y yo no la voy a dejar pasar, no la voy a pasar por alto. Y por eso dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Ese ayuda a mi incredulidad habla de que tengo toda la disposición de mi corazón, pero entiende mi humanidad y entiende mi proceso de años en ver todo lo contrario y entiende mi padecimiento, pero la respuesta de Jesús le había
devuelto la esperanza. Y junto a la fe, que es la certeza de lo que no se ve, la cuestión de lo que no se ve, junto a la fe, creo que liga esto, la esperanza, la confianza, la paciencia en que es Jesús, en que lo puede hacer. Estamos hablando de ir al lugar correcto. Entonces, al Jesús dar la respuesta, estaba en el lugar correcto. Este hombre tuvo la actitud correcta, una actitud de humillación, pero también tuvo la actitud de creer, de atreverse, de decir, bueno, si él me dice que esa es la respuesta, yo me agarro y yo me aferro y sé que voy a tener respuesta con él. ¿Quieres añadir algo? Bueno, añadiría que, como mencionabas, esa me causó ternura, por así decirlo, de que él en su desesperación, como Jesús le daba la esperanza, la respuesta a su problema. Solo tienes que creer, que para el que cree todo le es posible. Y yo creo que él no solo estaba con miedo, estaba desesperado, estaba con un sinfín de emociones, sino también Sí, se aferró a la palabra creo y dijo, yo creo, pero también ayúdame a mi incredulidad. O sea, reconocía, sí, si algo puedo rescatar de él era que él reconocía con humildad, ¿no? Con dependencia de él o de buscar ayuda en alguien. Que más arribita también nos dice que él pide ayuda, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten situación, para cualquier petición también que debemos tener, con mucho respeto, o sea, no exigiéndole, porque usualmente el ser humano le exige, ¿no? No, es que Señor, y leí por ahí una frase que decía, es como una lista de supermercado, que dice, necesito esto, necesito lo otro, necesito, pero en realidad es con mucha sumisión y misericordia de saber que sí, Él tiene todo el poder, Él puede responder cualquier oración, todo es posible para el que cree siempre y cuando tengamos ese corazón que Él quiere, porque Él anhela nuestro corazón. Lo primero que anhela, más que darnos cosas, salud, darnos profesión, es el corazón. Y si ese corazón está dañado, pues lo primero que Dios va a arreglar no va a ser tanto la situación, sino el corazón, lo interno. Entonces, Él pidió misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo estoy completamente segura que al momento de Jesús echar fuera el espíritu inmundo de su hijo, no solamente echó fuera, sino también transformó su corazón, transformó su interior, porque dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ellos no solamente eran libres de sus ataduras espirituales, sino también de aquellos prototipos, de aquellas cosas que venían a lo mejor desde niño, todas esas cargas desde la infancia, tanto del padre como la de la familia, ese golpe cultural, ¿verdad? De su entorno también, y todo aquello que los atormentaba, pues pudieron adquirir la libertad plena solo porque creyeron, y es más, ni siquiera creyeron como tal, sino que pidieron me impacta, o sea, ten misericordia y ayúdanos. Y lo dice dos veces, ayúdanos. ¿Sí? ¿Estás ahí? sí. Ya. Ya volví por aquí, no sé, me entró, estaba entrando una llamada y se me aisló un momentico el internet. Sí, mira que me gusta el versículo siguiente dice, y cuando Jesús vio la multitud, que la multitud se agolpaba, perdón, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y, y no entres más en él. Aquí quiero decir varias cosas. La primera, cuando vio que la multitud se agolpaba. Entonces esa multitud que antes fue opresión, en este momentico fueron espectadores del milagro. Y a veces pasamos por procesos y mucha gente sabe, incluso estaba hablando creo que hoy en la tarde con una amiga, de cuando pasamos por momentos difíciles y mucha gente sabe de ese momento difícil.
Y eso en vez de, o sea, eso causa en nosotros aflicción, Ujú. causa opresión, causa como que nos sentimos humillados, porque por eso te hablaba del corazón de este hombre, causa en nosotros como tristeza. ¿Por qué? Porque estoy pasando por esta situación y es pública, es una situación que mi entorno lo sabe. Pero entonces dice que cuando la multitud se agolpaba, esa multitud que en un momento estuvo hablando o lo miraba quizá como, tú sabes que hay muchas personas que mira en calidad de superior y lo podían mirar desde ese punto de vista, ni siquiera con compasión de la situación que estaba pasando, sino con una actitud diferente. Esa misma multitud es ahora el escenario que mira cómo el Señor restaura y mira el milagro y mira la diferencia. Y también quiero resaltar este versículo, que el Señor después e inmediatamente, Él le dice, mira mi incredulidad y está en la posición de, mira mi situación, mira quién soy yo, después del clamor que hace, le dice, y mira mi incredulidad, en el momentico el Señor echa fuera al demonio. Pero me gusta porque es específico, espíritu mudo y sordo, sal de él y no vuelvas más. Espíritu mudo y sordo. Ujú. No sé cuál es la situación, la necesidad que estemos pasando nosotros. Y así como el Señor le dio la respuesta, la puerta abierta, que era fe, cuando habló diciendo, si puedes creer, él creyó, entonces Jesús entró y soluciona el problema específico. Espíritu mudo y sordo hoy en día para nuestra vida puede ser, quizás Señor, estoy pasando por un proceso de años con mi salud. Entonces puede ser el nombre de la enfermedad. Ese espíritu mudo y sordo que el Señor habla aquí y hace referencia hoy en día puede ser, necesito, Señor, solucionar una situación económica. Señor, mi situación es la salvación de mi familia. Señor, mi situación es quizá algo, algo del corazón, una necesidad del corazón específico. Entonces, por eso me gusta muchísimo porque Jesús es específico y soluciona, le dice con nombre propio a lo que estaba padeciendo él. Y y qué lindo es cuando nosotros nos damos cuenta que nadie puede hacer nada por nosotros y llega el Señor y lo hace. Eso que nadie podía hacer, Dios comenzó otro cambio. Y esas personas que antes nos veían y que decían esta situación, mire por lo que está pasando, y es que mínimo pecó, mínimo hizo algo porque esto normalmente no pasa, en ese momentico cambia. Y lo que pasa es que ahora somos espectadores y son espectadores ellos del poder de Dios, en ese de quien hablaban, en ese de quien decían, ese que menospreciaban. Pero también le dice, y no entres más en él, sal y no entres más en él. Hay cosas que cuando el Señor llega, las soluciones tan grandes, tan profundas, tan internas, que la situación no vuelve. Hay enfermedades y hay situaciones de enfermedad que las personas pasan y dicen, no, es que el Señor me va a sanar y el Señor lo puede sanar. Y pasa el tiempo y no, pasó aquí, pasó allá y el Señor me sanó, tomaron algún medicamento y vemos que más adelante la enfermedad vuelve. Y ahí vuelven a ser espectadores y dicen, pero si Dios lo sanó, ¿dónde está ese Dios que dicen que sana? ¿Dónde está? Pero aquí el Señor dice, sal de él y no vuelvas más. Aquí me quiero referir muy específicamente a las personas que están pasando por una necesidad, antes de darle paso a mi hermana Ruth. Ujú. Las personas que estén pasando por alguna necesidad específica, que tengan, el Señor hoy les da la puerta, la respuesta, y les dice, primero, el lugar correcto soy yo, el lugar correcto es Jesús. Segundo, ¿cómo usted puede acceder a ese lugar correcto? A través de la fe. Al que cree todo le es posible. Pero también le dice, si usted tiene fe, yo voy a solucionar su problema específico. ¿Cuál es su problema específico? Usted lo conoce. Hay situaciones que nadie ve, nadie entiende, pero que están en el corazón. Peticiones específicas para algún tema. El Señor está en que dice, yo soluciono ese tema y nunca más va a volver. Pero ¿cómo accedemos, cómo obtenemos nosotros eso? A través de la fe. No sé qué quieras añadir. Pues sí, añadir también algo muy bonito. En realidad, todo lo que mencionas, pues, va de acorde a la palabra y también nos relatas con ejemplos, pero también, eh, mientras mencionabas cuando
la multitud, ¿verdad?, presenciaba el milagro de este hombre, de este papá, que al principio pues como que se mofaban, qué sé yo, tuvo ese, 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 por así decirlo, esa presión de la gente, esa discriminación, pues después de presenciar el milagro, yo supongo que llegaron y lo felicitaban y decían, wow, gracias a ti he conocido la verdad, ¿no? Yo creo que también iba moldeando a este hombre para saber que era Dios quien permitía todo, ¿no? Era Dios quien permitía que pasara por ese proceso, que sufriera como tal, a lo mejor y tuvo orgullo, porque usualmente Dios humilla así a los que tienen orgullo en el corazón, qué sé yo, y tuvo que ser humillado de esta manera para que después de todos aquellos que en alguna vez pues le dieron la espalda, que prácticamente creo yo todos lo vamos a pasar o lo pasaremos o ya lo pasamos. Vamos a entender que en esos procesos de cuando la multitud o tus amigos, tu familia te da la espalda por X o Y motivo, ¿no? Algún proceso que estés pasando o tal vez por alguna imprudencia o por no ir al lugar correcto y te desviaste y te fuiste a otro lugar y, y vuelves a la casa que es la casa del padre, a la casa del alfarero y entiendas que todo es parte de un proceso, te vas a sentir bien porque a lo mejor no veas nada, pero Dios está haciendo algo en tu interior, ¿no? Tu palabra nos dice que Él abre camino donde no lo hay y a lo mejor ya has tomado decisiones incorrectas, te has desviado del camino, eh, o cómo se trata el tema, ¿verdad? Sí tenemos experiencias con Dios, pero tenemos que ligarnos a que las experiencias se buscan netamente donde está el maestro, no en otro lugar. Y pues corriste a otro lado, buscaste ayuda, es más, a lo mejor estás pasando por algún sentimiento y estás haciendo las cosas a tu manera, como tú quieres, y no estás ligado a lo que Dios quiere para ti, a lo que el maestro tiene planeado para ti, estás desligándote, pues las consecuencias no van a ser las bonitas, ¿no? Las consecuencias no van a ser exitosas, por así decirlo, va a tener, va a doler, te va a doler. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios van a estar como estuvo con este padre de familia y con su hijo, a lo mejor y con su familia, también para cada uno de nosotros, incluyéndote. Y es que estás y te topaste con este en vivo y a lo mejor estás tomando una decisión incorrecta, estás corriendo al lugar equivocado, pues te decimos, espérate, no lo hagas, no te vayas al lugar incorrecto, espera en Jesús. A veces le pedimos a Dios algo y sentimos que no nos responde o que Él está en silencio, pero me impactó mucho una prédica cuando el pastor decía, a veces Dios te sienta en la sala de espera y tú ves cómo los pacientes o las personas que también estaban en la misma sala de espera que tú ya se van saliendo uno por uno y tú sigues sentado y ves la puerta que todavía no se abre porque no hayas una respuesta. Déjame decirte que ahí en la sala de espera Dios está operando cosas que tú no ves, situaciones que tú no observas, que tú humanamente con ojos terrenales no lo visualizas, pero Él en su soberanía está obrando. Y cuando llega el momento de abrir esa puerta, Él te va a mostrar el todo de lo que hizo cuando tú estabas sentadita ahí esperando. Así que no renieguemos con Dios, no le hagamos preguntas tontas, sino que actuemos como actuó este padre de familia con mucha humillación. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos no solamente para ser sanos de alguna enfermedad física del corazón, sino también para tomar decisiones correctas. Amén. Ahí quería, vos hablabas del corazón de este hombre, me acordé de una predicación del hermano Samuel David. Se llama La exaltación del menospreciado. Se las recomiendo. No les voy a hacer spoiler, se las recomiendo. Muy buena. Quiero concluir diciendo que en el momento en que Jesús le da la orden al espíritu, el espíritu inmundo sale y el joven
queda como muerto, dice el versículo 26. Y en el versículo 27 dice, pero Jesús tomando de la mano lo enderezó y lo levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos, bueno, este ya es otro tema, pero Jesús tomándole de la mano le levantó y lo enderezó. Aquí vemos que no solamente fue la restauración, como decías hace rato, física en cuanto a su salud, sino del corazón. Jesús lo tomó de la mano. Y yo creo que los que llevamos años en el Evangelio sabemos que hay momentos en los que definitivamente nadie está. Y esa mano fuerte y poderosa se inclina con amor, con misericordia, a tomarnos y nos dicen, no temas, yo te ayudo, no temas, yo te sostengo. Y ahí es cuando estas experiencias con Dios nos ayudan a tener raíces, fundamentos, estar claros, nos llevan a amar al Señor de una manera distinta. ¿Cuál es la invitación para concluir el programa de esta noche? Que el Señor es un Dios que conoce nuestras que el Señor es un Dios que se compadece de que cuando acudimos al lugar correcto, que cuando Él nos abre la puerta y entramos por esa puerta de la fe, sea para lo que sea, desde la salvación hasta la petición más pequeña, el Señor da respuesta específica a esa petición que le presentamos y nuestra actitud es como la de este hombre. Yo creo, pero también ayuda a mi incredulidad. Yo hago un esfuerzo y me arriesgo y me aferro a tu mano y a tu palabra, pero también ayuda a mi incredulidad. La invitación en esta noche entonces es a que podamos confiar, podamos creer, que podamos agarrarnos de la mano del Señor, que podamos permanecer en esa sala de espera que duele tanto, pero que es necesario. Y decías de cuando se abre la puerta, yo publiqué hace, creo que como 2 meses, aquí mismo en la página hay un momento que el Señor trató conmigo y lo escribí es cuando se corre el telón. Y cuando se corre el telón entendemos que mientras yo estaba sentada, el Señor estaba preparando el escenario. Cuando se corre el telón, simplemente me doy cuenta de que, y me asombro. Y ahí es cuando las respuestas de Dios llenan el corazón y nos asombran porque decimos, Dios mío, pero no pensé que con tanto detalle. Ese detalle, el Señor lo estaba haciendo mientras estaba en la sala de espera. Yo creo que ese es otro tema, otro día podríamos sentarnos a hablar Claro de la que espera. sí. Te decía, en cuanto al libro, estamos con el proyecto con los muchachos a ver si abrimos una tercera sección los días viernes para hablar de relaciones, para ir entrando en el enfoque del libro. Entonces, por ahí les voy a tener la publicidad, podemos charlar un día también de acerca del tema. Y quiero ya que entremos, porque nosotros vamos a seguir hablando, el tema está muy bueno, pero quiero que entremos a el testimonio, tu testimonio que va de la mano de este tema de esta noche. Entonces te escuchamos todos. Bueno, sinceramente me ha servido muchísimo porque creo que más que Dios haya hablado a otra persona, pues me ha hablado a mí. Me he sentido muy identificado con esta parte del pasaje de la Biblia y sin duda estoy muy agradecida. Para ya cerrar este tema del milagro, de buscar una experiencia con el Señor y correr al lugar correcto, es que Dios siempre nos va a tener esa mano amiga que un ser humano no te puede dar, ¿no? Yo he vivido, pues, he crecido en un hogar cristiano desde muy pequeña, sin embargo, tuve mi primera experiencia con Dios a los 17 años. Yo, pues, no conocía, como te decía, era como que un Saulo de Tarso, ¿no? Tenía base bíblica, me sabía las historias de la escuelita dominical, me sabían los nombres de los personajes, pero yo que sea parte de ello, nacer de nuevo, no estaba en mí todavía. Entonces fue que a los 17 años Dios me enamoró, por así decirlo, porque es el quien nos busca primero. Y en un ayuno recuerdo que le pedí a Dios una experiencia y me citó el libro de Daniel 10:12 que dice, entonces me dijo Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de ellas yo he venido. Entonces esa palabra para mí era como que Ruth, desde el día que dispusiste
pusiste tu corazón a querer conocerme, yo he estado muy atento a ti, algo así parafraseándole. Entonces me fui al altar y empecé a llorar, era una María Magdalena, yo lloraba, 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 era un mar de lágrimas. Y lloraba y lloraba y lloraba. Recuerdo que en ese entonces que estaba llorando empiezo a hablar en otras lenguas. Y, y yo sentí lo que dice esta base bíblica, que el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme, ¿verdad? A lo que Él conoce dentro de mí. A lo mejor yo le decía a Dios que cambiara mi corazón, pero era algo diferente. Entonces yo recuerdo que era como que una conexión así. Mi espíritu hablaba con Él y yo lo único que hacía era llorar, llorar, llorar. Y de pronto en ese momento empezó a ver una película en mi vida, desde que yo era niñita, de que me iba a la escuelita dominical, de los momentos, las veces que cantaba las alabanzas o acompañaba a las campañas evangelísticas a mis padres. O sea, me pasaba así la película de mi vida y yo me veía así y una voz que retumbaba en mi corazón y me decía, nunca has estado sola, nunca te he abandonado. Y eso para mí era que me inundó un amor que nunca jamás en mi vida había sentido. El amor de Dios no es un amor humano, no es un amor que te lo va a dar un chico o una chica. E inclusive no es el amor paternal o maternal, no lo es. El amor de Dios es un amor que te llena, que te envuelve, que te hace vivir plena, que te hace sentir viva, que te hace sentir que todo tiene sentido en tu vida, que nada es casualidad, que tienes un propósito, que por fin lo encontraste, que encontraste esa verdad que tanto has anhelado. Y eso es lo que hace conocer a Dios. Y no es una religión. La religión te hace ir a la iglesia porque tienes responsabilidad, te hace cantar los coros porque, bueno, ya toca alabar a Dios, pero no lo vives con pasión. Y lo que Dios quiere no es que tengamos una religiosidad, sino vivir con pasión su palabra, vivir con pasión, saber que Él está vivo tal cual tú estás viva y conversando conmigo, Él también lo está, solo que es espíritu y no lo vemos, pero yo estoy consciente de que Él está vivo. Y si Él está vivo y nos escucha y escucha todas nuestras oraciones, entonces no hay por qué temer. Si no hay respuesta momentánea o respuesta en la que podamos decir, ay Señor, necesito eso y te lo entregue al toque o rápido, pues no te preocupes, será porque Dios tiene algo mejor o te quiere direccionar por otro lugar. Pero tranquila, no nos desesperemos, confiemos en Dios, que es lo que yo puedo rescatar. Mi testimonio es larguísimo, pero es la parte que más me ha marcado a mí, que más me ha impactado y que lo recuerdo como si fuera ayer. Es como si me hubiera pasado ayer porque lo vivo, siento que Él pues ha sido y ha tenido que ver mucho en mi vida como creyente, como hija de Él. No soy perfecta, cometo y estoy completamente segura que seguiré cometiendo errores, pero no me arrepiento de ninguno de ellos porque sé que en todos Dios moldea nuestro carácter y nos moldea a través de los procesos difíciles, aprendemos. Inclusive en muchos de estos procesos somos descubiertos, nuestro corazón es descubierto y nos hace ver, mira lo que tenías en tu corazón y no te has dado cuenta. Y uno pues como que, ¿qué? Yo tenía eso, pues sí, tú tenías eso en el corazón y no te has dado cuenta, y es verdad, no nos damos cuenta, pero a través de esos procesos, Dios nos hace ver qué es lo que teníamos en el corazón y cómo Él ha ido sacando. Y sí, obviamente que cuando Él pule, cuando Él saca aquellas impurezas duele, los procesos duelen, y te da ganas de tirarte al piso y llorar y clamar y decir, Señor, ¿por qué a mí? Pero de pronto cuando vas entendiendo, es cuando dice el Señor, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Así que ánimo que todo en los caminos, en el camino del peregrinaje hacia la eternidad, pues eh, van a haber momentos de alegría, de tristeza, momentos de confusión, no vamos a saber qué hacer, qué camino tomar, pero ahí va a estar el maestro ayudándonos y como lo hizo con el hijo de este padre de familia en el Mateo 9, lo levantó, ¿no? De la mano lo levantó y yo creo que hasta lo abrazó también, ¿por qué no?
porque hizo un milagro y Dios es amor. Entonces supongo que tuvo mucha compasión igual para hacer con nosotros también. Amén, bella. ¿Sabes que me asombra que Dios hace una obra completa y llega a la necesidad? Eso decías que el amor de él sobrepasa el amor de Juan, sobrepasa lo que hablábamos del tema. El ir al lugar equivocado no va a satisfacer por completo. Quizá por encimita se pueda solucionar algo, pero dentro sigue estando algo ahí. ¿Cómo nos damos cuenta del poder de Dios? ¿Cómo tenemos experiencias, cómo experimentamos el poder y la restauración de Dios? Precisamente en esos momentos, cuando llega el Señor y en lo profundo, eso que nadie puede, y eso como decías tú, que ni sabíamos que estaba ahí, y el Señor lo saca. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Alguna vez estuve en un culto de jóvenes en ese tiempo de pandemia y me hicieron una pregunta y me marcó? La pregunta era, ¿cuál es el milagro más grande que el Señor ha hecho en tu vida? Quiero hacértela ya para concluir el tema. Bueno, el milagro más grande, de verdad que yo soy un milagro desde que abro mis ojos. Es verdad, desde que me entregó la salvación, muy aparte de ello, porque creo que es el milagro más grande que nos ha dado, porque pudo escoger a otra persona, pero me entregó la salvación a mí. Es como un regalo y ya lo tienes tu pase a la eternidad, solo tienes que cuidar el regalo que llevas dentro. Pues es, es que Dios me ayude diariamente a serle fiel. Es el milagro que cada día lo veo, ¿no? Porque pudo, sí, también me ha sanado, también me ha libertado de muchas cosas, ataduras que tenía, pero el milagro que para mí más grande es que Él me ayude a cuidar la salvación, que me ayude a cuidar ese tesoro que tengo en mi interior y no lo quiero perder por nada, lo quiero cuidar hasta el día en que Él me llame, hasta el día en el que me digan, hasta aquí llegaste, pero quiero tener ese tesoro en mi interior y no descuidarlo por nada, porque sé muy bien que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar todos los días. Y pues si uno se apoya en su propia prudencia y cree que va bien porque ya Dios lo visitó, tuvo visiones, el Señor le habla todos los días, pero por confiarse, descuida la salvación Señora, tan grande, entonces pues yo prefiero 1000 veces perder muchas cosas a perder mi salvación. Eso no lo quiero perder por nada. Y es el milagro que Dios me ha ayudado hasta hoy y espero me ayude hasta el fin de mis días. todos tenemos esa ayuda, necesitamos esa ayuda. Yo creo que ha sido un tiempo de bendición, he sido personalmente dedicada y eso es lo lindo de experiencia. Yo quiero que nos guíes en una oración para concluir el tema de esta noche. Doy unos anuncios y damos por terminado el programa. Guíanos entonces en esta oración por nosotros, por las personas que estuvieron ahí conectadas, pero también por las personas que van a ver el video en YouTube, que van a ver el video más adelante por otras plataformas, los cortos. Esperamos que sea de bendición para muchas más personas. Claro que sí. Vamos a orar y esperando que este video pues sea de bendición para aquel que quiere ir al lugar equivocado. No vayas al lugar equivocado. Corre el maestro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por cubrirnos con tu amor, por permitir esta conversación junto a Dianita, Señor. Gracias porque pese a la diferencia de países, tú estás ahí, eres el mismo, eres quien une el Espíritu, Señor, y te damos gracias porque sabemos que nada es casualidad, que usted tiene un propósito para todos, Dios mío. Te imploro que obres de una manera muy especial en la vida de Diana. Sigue capacitándola, sigue ayudándola, sigue dotándola de talentos, de dones, Señor, que ella pueda ser instrumento muy especial, como lo vienes haciendo. Guarda su corazón, guarda su vida, guarda, Señor amado, a su familia, incluyendo a toda la comunidad que viene siguiendo, Señor, esta transmisión.
Tú conoces nuestro corazón, nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras luchas. Conoces las intenciones, Señor, por las que hacemos las cosas. Te imploro que así como me vienes ayudando, nos ayudes, Señor, a poder seguir adelante, a poder caminar, a poder avanzar, a no rendirnos, sino a pelear esta buena batalla manteniendo la fe. Como dice tu palabra, que para el que cree todo le es posible. Y creemos, Señor, que tú estás no solamente conmigo ni con Diana, tú estás con todos aquellos que han sido lavados con tu sangre, Señor. Te doy gracias por tu bondad y por ser fiel, fiel a tus promesas, fiel a tu palabra y fiel a nosotros, Señor, porque no mereciendo nada, no lo merecíamos, nos has dado todo, Dios mío, todo nos has dado. Y eso no tenemos cómo pagártelo, solamente siendo tu voz, trabajando para ti, Señor, haciendo lo que tú quieres que hagamos, entregándote nuestra vida, nuestra devoción, nuestra propia voluntad, negándonos a nosotros mismos para que puedas obrar tú y llevarnos así como esa hojita, como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así queremos que tú nos guíes, Señor, hacia donde tú quieras que vayamos. Gracias por este tiempo junto a mi hermana y te imploro, Señor, que te sigas quedando en estas transmisiones, siendo de bendición para todo aquel que lo necesite, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Eh, yo te agradezco por haber sacado tu tiempo, por haberte tomado el espacio para estar en este programa. Sabemos que los programas de experiencia con Dios es los miércoles, pero pues hicimos algunos cambios, algunos ajustes esta semana por cuestiones ya de fuerza mayor, pero sabemos que el Señor siempre llega a tiempo, sea hoy, sea mañana, sea miércoles, sea la retransmisión en YouTube, el Señor siempre llega a tiempo. Te doy las gracias por haber aceptado tu invitación, a los hermanos que estuvieron ahí conectados, invitarnos este miércoles a un programa de Hablemos de Jesús, que es el programa normalmente de los lunes, pero lo que hicimos fue cambiar el orden. Esperamos que sea en el mismo horario y quería entonces hacerte la invitación pública, entonces cuando el próximo programa, pero para hablar de relaciones, te has vuelto experta en el tema. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podemos. A ver, y nos Mira que preparamos. tenemos un tema abierto y es acerca de la edificación en la soltería. Y entonces ese tema está muy bueno, estaba buscando con quién hacerlo, creo que el Señor hoy me ha revelado con quién hacerlo. Espero sea pronto, espero que podamos sacar el tiempo para hacerla. Y no, muchísimas gracias por haber estado por ahí conectado. No sé si quieres dejar tu página para que la sigan, para comentar un Pues, poquito acerca de tu página. pues la página se llama Ruth Esther Arriola. Que tienes mi nombre, no pensé en otro, solo es este. Pues si quieren ser parte del contenido que se publica, pues quieren ser edificados, puedan seguirlo, como tampoco pueden hacerlo, no hay problema. Problema. No trabaja para ello. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y bueno, animarlos a que podamos seguir adelante y a ti, Bella Diana, poder seguir con estas transmisiones, porque sé que así se conecte una persona, esa una es edificada. Y por un alma, ya tienes el cielo ganado también. Amén. Y más, yo creo que entendemos eso cuando nosotros somos esa alma. Cuando nos damos cuenta que podemos ser nosotros, que fuimos nosotros, entendemos eso. Amén. Creo que con este cierre los esperamos. Dios les bendiga a todos. Y fue un gusto estar con ustedes en un programa de experiencias con Dios. Dios les bendiga.